A ver, aquí es igual el área de un conductor, señorita Morales. ¿No desea contestar? A ver, vamos Ah, por... mande, aquí estoy. A ver, señorita Morales, ¿a qué es igual el área de un conductor? Ah, pues, la verdad, me perdí porque pensaba que era lo mismo que dijo Vázquez y como me mandó a corregir, pues para buscar en las diapositivas. A ver, veamos el área de un conductor. A ver, señorita López, Marcela López, ¿a qué es igual el área de un conductor? Los estudiantes que no contestan voy a pasarlos a la sala. A ver, señorita López Evelyn, ¿a qué es igual el área de un conductor? ¿No recuerda? Ya, a ver, don Freire Soler, deme la fórmula de área de un conductor. Profe, ¿puede repetir que no lo escuché? El área de un conductor, ¿cuál es su fórmula? El área de un conductor sería igual al pi por radio cuadrado. Correcto, muy bien. Pi por radio al cuadrado. Eso es, siempre deben de tener en cuenta esos datos porque hay unos problemas que tienen que resolver con esas características. A ver, por último, vamos viendo otros estudiantes, de los que siempre participan y de los que no participan también. A ver, Mendieta Leslie, no está Mendieta Leslie. A ver, el último estudiante, Vera Bryan, encienda su cámara. Don Vera Bryan, no está. La señorita Anchundia Natalie, no está. Dígame, profesor. A ver, en un conductor, ¿no? O por un conductor, de manera potencial, ¿qué viajan adentro del conductor? La energía no, ¿qué viaja? ¿Qué partículas viajan? Electrones. Electrones, correcto, bien. Vamos a ver, ya hicimos nosotros, ya observamos, perdón, las prácticas de campo eléctrico y ley de Ohm. Señorita, No. señorita Arevalo, ya vimos las prácticas de campo eléctrico y ley de Ohm. No, hasta polarización, No. hemos visto, ¿no? Hasta polarimetría sí hemos visto. Bien, gracias señorita. Voy a abrirles el link para ver la práctica de campo eléctrico.
Profe, Señorita, usted no ha habilitado para subir la práctica de polarización, mm, de la polaridad. Ajá. pero yo ya les enseñé la práctica. Sí, pero solamente decía, si es Ah, ya. que Ok, teníamos que hacer la práctica. ya les subo ahora. Gracias. Voy a procederles a compartir la pantalla de laboratorio virtual, el que ustedes ya tienen en sus documentos para observar la práctica de campo eléctrico. Ya, la práctica de campo eléctrico lo van a encontrar como ley de Coulomb. Abrimos, aquí tenemos dos cargas. En esta carga nosotros vamos a hacer algunas dimensiones para encontrar como resultado su fuerza. Esto solamente es de mover las cargas, de direccionar y nada más. Aquí nosotros vamos a trabajar 3 tablas. La primera tabla dice, a ver, el objetivo de esta práctica es estudiar la interacción entre cargas eléctricas. Estudiar algunos factores que intervienen en la interacción entre cargas eléctricas. Los fundamentos teóricos los pueden encontrar en una dirección, pero yo también ya se los he dado. Material y procedimiento, hay una carga fija y una carga de prueba. Mueva la carga de prueba y observe cómo varía el módulo y la dirección de la fuerza de la carga fija que ejerce sobre la de la prueba. Modifique los valores de cada una de las cargas. Entonces prendemos el sistema y dice la primera actividad, fijar la actividad, la distancia en 50 centímetros y la carga fija en 90 microcoulomb.
Ve modificando los valores de la carga móvil y completa la tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fijar la distancia en 50 centímetros. Entonces vamos a la distancia. Bueno, esa distancia no está. No está esa distancia. No encuentro la tecla para mover. Pero dice, pon la carga en 90 microcoulomb. Eso sí hay. Entonces aquí tenemos unidades de microcoulomb. Ya la tengo fijada en 90 microcoulomb. Ve modificando los valores de la carga móvil. La carga móvil es la que está acá al lado y completa la tabla. Entonces, lo pongo en 10. Si yo tengo 90 microcoulomb aquí, acá mi carga móvil tendré 10 microcoulomb. ¿Cuál será la fuerza? La respuesta está aquí en rojo, 30. Entonces pongo aquí que en 10 microcoulomb yo tengo una fuerza de 30. Teniendo los 90 microcoulomb aquí, yo muevo acá mi carga móvil, ya no en 10, sino le pongo 20. ¿Cuánto ha sido mi fuerza? 60. Asimismo, 90 microcoulomb y acá le pongo 30. ¿Cuánto ha sido mi fuerza? 89. Si tiene 40, 119. Es decir, que se va incrementando. A medida que yo modifico la carga móvil de una carga de prueba, esta se va duplicando, ¿no? Esas son las conclusiones que más o menos pueden ustedes seguir. Dice, representa en una gráfica los valores de la fuerza frente a la carga de prueba. Fuerza frente a la carga de prueba. ¿Qué conclusión obtienen? Ahí les va a salir una gráfica tipo pendiente o tipo curva. Bueno, dependiendo de las características de lo que ustedes, de resultados que hayan obtenido. Acá dice, fijar la distancia en 50 centímetros y la carga móvil en 90 microcoulomb. Ve modificando los valores de la carga y completa la tabla. Y tenemos, asimismo, 90 microcoulomb, que es casi lo mismo, se va a repetir. Allá, ahora la carga móvil la vamos a poner en 90. 90. Y la carga fija es la que tenemos que modificar. Si mi carga móvil es de 90, mi carga fija es de 10 microcoulomb, ¿cuánto es mi fuerza? 30. Si movemos en 20, ¿cuánto es? 60. Si movemos en 30 y así sucesivamente, es casi lo mismo. Ah, no, perdón, me estoy equivocando. No, me olvidé de mover la carga. Aquí, 90. La carga fija es 90 y 10 de móvil, 10 de fija, perdón, es 60. Perdón, 30. Con 20, 60. Con 30, 89. Con 40, 119. Es casi lo mismo. Vamos acá, dice, fijar la carga en 90 microcoulomb, la carga fija, y la carga móvil en 90 microcoulomb. Ve modificando la distancia y completa la tabla. Para modificar la distancia no hay, pero vamos a ver cómo sale. En 90 y 90, las dos cargas en 90. La distancia que tengo aquí es 52 centímetros. Si yo muevo aquí un poquito para acá, la tabla aquí me pone 0.4 metros, 0.6 metros, 0.8, 1, 1.2 hasta 2. Aquí mi distancia es en centímetros. Entonces tengo que transformar estos 0.4 metros a centímetros. ¿Cuánto es? De metros a centímetros. 40, ¿no? 40 centímetros. Entonces vamos viendo, aquí tengo una distancia de 41.
Bueno, yo tengo 39. Ustedes tienen que ir ahí modificando la carga. Pero me dice que debo de tener 90 y 90. Entonces, acá debo poner 90 y acá también pongo 90. ¿Cuánto es mi respuesta? 490 newtons. 490 newtons. Ese trabajo lo van a hacer con cada una de las distancias que están acá. Con estas distancias, con 0.6 sería 60 metros, 0.8 80 centímetros y así sucesivamente hasta encontrar cada una de las fuerzas. Representa en una gráfica los valores de la fuerza frente a la distancia. ¿Qué conclusión obtiene? Representa en una gráfica los valores de la fuerza frente al cuadrado del inverso de la distancia entre las cargas, o sea, la carga sobre la distancia cuadrada. ¿Qué conclusión obtiene? Bien. Entonces, ahí está la práctica de campo eléctrico, en este caso la ley de Coulomb. Ahora vamos a ver la ley de Ohm. Dicen que ya van a abrir en el otro curso, en el otro ciclo, van a abrir ya las prácticas. Entonces ahí nos veríamos con ustedes en el tercer semestre. Claro, los que pasan del segundo al tercero. Me tomé un vasito de agua. Creo que van a pasar todos, ¿no? No, lo barría, usted sí pasa, ¿no? ¿Sí o no? Eso. A ver. Ley de Ohm. Le pregunté a usted, señorita, porque está aquí en primera plana conmigo. Hay otros estudiantes. Como usted contesta siempre con la cabeza, entonces yo por eso le pregunté. A ver, miren, estudiantes, la ley de Ohm. Aquí nosotros tenemos un concepto teórico, una fundamentación teórica. ¿Quién fue Ohm? Georg Simon Ohm. Es un científico alemán que llegó a determinar la relación entre el voltaje y la corriente. Y esta última era una constante y nombró a esta constante resistencia. O sea, hay una relación entre el voltaje y la intensidad y eso me da una constante. Siempre me da entre el voltaje y la intensidad una constante. Siempre va a ser la misma. Esta ley fue formulada por Georg Simon Ohm en 1827 en la obra Die galvanische Lehre, Mathematische Bearbeitung. Bueno, yo no sé, este es en ruso, en alemán, perdón. Trabajo matemático sobre los circuitos eléctricos, basados en evidencias empíricas, y se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación. Resistencia igual a voltaje sobre intensidad. Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que está circulando. La ley de Ohm no se cumple cuando varía la temperatura, pero esta sí depende de la intensidad de corriente y el tiempo que está circulando. Por eso que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo, y la carga sobre el periodo, sobre el tiempo, es igual a Coulomb por segundo, y Coulomb por segundo es igual a 1 ampere. La ley define una propiedad específica de los materiales por la que se cumpla esta relación. Es decir, que los materiales cuando son metálicos o cuando son óhmicos me van a permitir descubrir una pendiente. Como gráfica entre el voltaje y la intensidad me van a permitir descubrir una pendiente. Les aconsejo, cuando ustedes tengan que hacer esta gráfica de la relación de que se cumple o no la ley de Ohm, háganlo en Excel o en Excel, ¿ya? Para que les salga una pendiente recta y todos los puntos con los que han trabajado concuerden. Si no concuerdan, pueden manipular el Excel, ¿no? Ahí sí lo pueden. No es lo mismo que poder establecer una carga con un papel milimetrado. Ahí nosotros no vamos a tener mucha precisión.
pero en Excel sí, ponemos la voltaje e intensidad, hacemos la tabla, hacemos la imagen y nos da el resultado. A ver, aquí está nuestro ejercicio. Dice, actividades. Conecte la fuente de alimentación y ve variando el voltaje. Determina cómo varía la intensidad de corriente con el voltaje. Para ello completa la siguiente tabla. A ver, estudiantes, observen. Este que está aquí es la fuente de alimentación donde sale la energía eléctrica. Entonces aquí tenemos el polo positivo y el polo negativo. El rojo positivo y el negro negativo. Este polo positivo sale de la fuente de poder y se dirige, si ven, se dirige aquí, a este aparato que se llama el amperímetro. Este aparatito se llama el amperímetro. A un punto A. Luego sale del amperímetro y llega a una caja de resistencia, en un punto cualquiera de la caja de resistencia. Sale de la caja de resistencia y llega en un cablecito a un polo de un aparato que se llama voltímetro. A un polo del aparato que se llama voltímetro. Bien. Entonces, de la caja de resistencia, de un polo la caja de resistencia sale en negro hasta la fuente de poder en negativo. Luego, del voltímetro sale a la caja de resistencia un cable que me permite entonces equilibrar las fuerzas del campo. Una vez ya completado el croquis de esta conexión, en el examen yo les puedo preguntar cuáles son los pasos para conectar y producir la ley de Ohm. Bien, entonces la fuente de poder que está aquí, yo tengo dos botoncitos, un botoncito a la izquierda y un botoncito a la derecha. ¿Cómo prendo la fuente de poder? Aquí enciendo la fuente de poder. Está encendida ya mi fuente de poder. Ya tengo mi luz roja en la fuente de alimentación variable. Y voy a proceder de acuerdo a la tabla experimental. Dice, la tabla experimental representa los resultados de la tabla en una gráfica. Representa el voltaje del eje de ordenadas. Determina la pendiente de la recta obtenida, que representa el valor de dicha pendiente. Realizar las mismas operaciones para todas las resistencias. Son todas las resistencias óhmicas. Comprueba tus resultados. Aquí tenemos la fuente de cómo se originó este proceso. Bien, yo le voy a aplicar 5 ohmios a mi, o sea, 5 circuitos. Cada circuito, cada resistencia tiene un ohmio. En este caso le voy a aplicar 5 para ver cómo me opera el voltaje y el amperaje. Entonces empiezo. Si yo le aplico 0 voltios, ¿cuántos amperes tengo? Ahora, cada rayita del ampere se clasifica así: 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2. En los voltajes, asimismo, 20, 40, 60, 80, 1, 20, 40, 60, 80, 2. Ya. Sí están entendiendo, estudiantes, ¿verdad? Sí escuchan. Señorita López Evelyn, sí escuchan, ¿verdad?
Ya, gracias. A ver, entonces cada resistencia es un ohmio. Entonces apago el sistema para buscar las 1, 2, 3, 4, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada una representa un ohmio, en este caso 5 ohmios. Enciendo el aparato y le aplico ya no 0 ohmios, sino 0.5. A ver, ya, 1 voltio. 1 voltio, a ver, aquí me faltó algo. Bueno, entonces con 0 voltios, que está aquí, tengo 0 amperaje. Con 1 voltio, que está aquí, 1 voltio, ¿cuántos amperes? Tengo aparentemente 0.20. Con 2 voltios, que está aquí, ¿cuánto amperes? No me sube el ampere. No sube. A ver, vamos a ver qué pasó. Ahí fue. No, estoy en clase.
A ver estudiantes, miren. Estas resistencias, como les decía, valen o tienen un valor de un ohmio. Entonces voy a comenzar a separar las resistencias. Con una resistencia, cuando la resistencia es un ohmio, ¿cómo se procede el voltaje y el amperaje? Entonces encendemos. Le aplico un 0 voltios, 0 amperes con una resistencia de 1. Con 0.5 mi amperaje sigue siendo 0. Con un voltaje de 1 mi amperaje sigue siendo 0. Con un amperaje de 1.5 mi amperaje sigue siendo 0. Con un amperaje de 2, perdón, con un voltaje de 2 mi amperio sigue siendo 0. Con un voltaje de 2.5 y así sucesivamente hasta 5. Entonces demuestra que, que la resistencia cuando es un ohmio, el amperaje no se mueve. Apagamos el sistema y vamos a hacer con dos resistencias. Tenemos las dos resistencias separadas y comenzamos a trabajar. Prendemos el sistema con 0, 0, con 0,5 sigue siendo 0, con 1, 0, con 1,5, 0, con 2, 0 y así sucesivamente hasta 5. No se mueve el amperaje con dos resistencias. 1, 2, 3. Veamos con 3 resistencias. Encendemos, multiplicamos 0,5 voltios y ahí se mueve en 0.10 amperes. Con 1, ahí se movió 0. Casi llegar a 0.20, vamos a ponerle 0.18. Con 2 voltios, con 2 voltios se movió, ya ahora sí tenemos 0.20 amperes. Con 3 voltios, 0.30, con 4 voltios, tenemos 0.40 y con 5 voltios tenemos entre 4 y 6, o sea, más o menos 5. Con 6 voltios ya no es más, hasta con 5 voltios. Apagamos el sistema y ahora vamos a hacerlo con 4 resistencias. Encendemos. A ver, veamos con 0. ¿Cuánto tiene? 0 mismo. Con 1 tenemos 0.50 amperes. Con 2 tenemos 1 ampere. Con 3, 1.5. Con 4, 2. Y con 5, 2.5. Apagamos el sistema y ahora vamos a trabajar con 5. 3, 4, 5. Encendemos el sistema. 0 voltios, 0 amperes. 1 voltio, 1 ampere. 2 voltios, 2 amperes. Pero profesor, Sí. o sea, al apagar el sistema y volverlo a poner y al mover las resistencias vuelven a tener las mismas resistencias que antes. No, por eso estamos trabajando con cada resistencia, nos van a dar voltajes y amperajes diferentes. Por una ya, profesor. resistencia nos dan un voltaje menor, perdón, un amperaje menor, o no se mueve prácticamente, con 2 resistencias y así, porque así lo plantea el problema, dice, representa el resultado, representa el voltaje, el eje de ordenadas, determina la pendiente y la recta, realiza las mismas operaciones para todas las resistencias, o sea, para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la pregunta es, ¿son todas las resistencias óhmicas? Esa es la que van a establecer a través de las gráficas que van a ir obteniendo. Bien, entonces aquí ya tenemos la práctica número 9 y la práctica número 10. La práctica 7 y 8, esa es la que voy a establecer acá, cómo está organizada. ¿Dónde está? Profe, disculpe una preguntita. Una pregunta, díganme.
Es que escuchaba entrecortado lo de la asistencia. Yo ya puse mi asistencia en física, pero en física práctica, Ya mismo, ya, claro. sí, todavía eso todavía no lo he ejecutado. A ver. Alrededor de 1820, un físico alemán llamado Hans. Eso fue todo. Así fue el experimento. ¿Por qué es tan importante? Este experimento nos llevó a grande, porque antes se creía que la electricidad automáticamente seguimos. Se reemplazó cierta lección que aprendimos de este video de 1800. A ver, les voy a proyectar un video sobre la ley de Ørsted. Aquí no está.
1920, un físico alemán llamado Hans Christian Ørsted hizo un experimento accidental que abrió una nueva rama de la física, la cual explora las conexiones entre la electricidad y el magnetismo. En este video vamos a explorar cuál fue ese descubrimiento y cuáles fueron sus implicaciones. Se dice que cuando Ørsted estaba dando una lección en la que tenía un cable de cobre a través del cual pasaría corriente eléctrica y por casualidad había una pequeña brújula magnética sobre su mesa, lo que ocurrió fue, cuando hizo pasar una corriente eléctrica a través del cable para realizar algún experimento, la brújula magnética se desvió. Eso fue todo. Así fue el experimento que condujo al gran descubrimiento. Ahora, antes de que hablemos sobre cuál fue, repitamos ese experimento. Para realizarlo, todo lo que necesitamos es un cable, una batería para dotar una corriente eléctrica al cable y una aguja magnetizada. Una vez que conectemos la batería, una vez que cerremos el circuito, la corriente va a pasar a través del cable y vamos a observar qué le pasará a esta aguja magnetizada. Bien, allá vamos. Observa, la aguja magnetizada se desvía. Ese fue el experimento. Tal vez estés pensando, ¿por qué es tan importante este experimento? Así que vamos a reflexionar. Hasta ahora usábamos la electricidad para crear calor o luz, pero por primera vez en la historia de la humanidad se descubrió que la electricidad, la corriente eléctrica, puede hacer girar cosas. ¿Puedes pensar en cuáles son las aplicaciones de esto? Este principio se usa en los ventiladores, se usa en las lavadoras, en los taladros, etc. Es el mismo principio que utiliza nuestro amperímetro y voltímetro, dentro de los cuales pasas una corriente y hay una aguja que se desvía y nos muestra la medición. Pero más importante aún, este experimento nos llevó a un gran descubrimiento. ¿Cuál es ese descubrimiento? ¿Te preguntas? Bueno, pensemos esto. ¿Qué puede ser lo que empuja en una brújula magnética? Los campos magnéticos. Ya hemos visto que los imanes crean campos magnéticos. Y cuando acercas una pequeña brújula a un imán, el campo magnético desvía la brújula. Pero en el experimento original no hay imanes cerca. Entonces, ¿qué está creando el campo magnético que mueve esta brújula? Bueno, como la corriente eléctrica es la responsable de esta desviación, tal vez la corriente eléctrica induce un campo magnético alrededor de ella. Y ese fue el gran descubrimiento. ¿Por qué tan grande? Porque antes se creía que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos completamente separados. Ahora, con este simple experimento, podemos ver que la corriente eléctrica induce un campo magnético, lo que nos indica que debe existir algún tipo de conexión entre la electricidad y el magnetismo. Y es por ello que este experimento abrió una nueva rama en la física, que llamamos electromagnetismo, donde exploramos la conexión entre electricidad y magnetismo. Ørsted y algunos otros físicos estaban emocionados por este descubrimiento y querían aprender más sobre la conexión entre la corriente eléctrica y el campo magnético, así que hicieron más experimentos como este. Una de las cosas que inmediatamente observaron es que si incrementaban la fuerza de la corriente, entonces la desviación en la aguja aumentaba, es decir, la aguja se desviaba más. Eso significa que la fuerza del campo magnético aumentó. En otras palabras, encontraron que si aumentas la corriente, automáticamente el campo magnético aumenta. Esto parece obvio, ya que la corriente es la que produce el campo magnético, por lo que esperamos que si la corriente aumenta, su efecto sea mayor y eso te dará como resultado que el campo magnético aumente. Otra cosa que encontraron es que si mantenían la misma corriente eléctrica pero ponían la aguja a diferentes distancias del cable, entonces el campo magnético variaba. La desviación era mayor cerca del cable
y mientras más se alejaban del cable, la desviación era cada vez menor. Eso significa que el campo magnético es más fuerte cerca del cable y cada vez más débil mientras nos alejamos de él. Ese es otro de los resultados. El campo se debilita a mayor distancia del cable. Una vez más, esto tiene sentido ya que es similar a lo que pasa con un imán. Si estás cerca de un imán, su campo es fuerte y su fuerza es mayor. Y si te alejas del imán, el campo se debilita. Y finalmente, ellos querían saber cómo era el campo magnético, cómo se veían las líneas del campo magnético. Y ya hemos visto antes cómo dibujar las líneas del campo magnético. Todo lo que tenemos que hacer es esparcir un poco de limadura de hierro y ver cómo se organizan, o mover esta brújula magnética alrededor del cable en varios lugares y ver cómo se orienta. Para hacer esto, pusieron el cable en vertical y lo hicieron pasar a través de una pieza rectangular de cartón, donde podían esparcir la limadura de hierro o donde podían poner todas las brújulas magnéticas. Y cuando colocaron las brújulas, encontraron que las agujas magnéticas se orientaban de la siguiente manera. La punta roja representa el polo norte del imán y la azul el polo sur. Ahora, recuerda que definimos la dirección del campo magnético como la dirección hacia donde el polo norte apunta. Así que en esta aguja el campo magnético se orienta hacia acá, en esta otra el campo magnético se orienta hacia acá y seguimos. Si reemplazamos las agujas magnéticas con flechas que representan la dirección del campo magnético, se va a ver algo así. Puedes ver que las flechas forman un círculo. Así que si dibujamos una línea continua que conecte esas flechas, terminaríamos dibujando un círculo. Un círculo cuyo centro es el cable. Y esto significa que si quieres encontrar la dirección del campo magnético en cualquier punto alrededor del cable, tenemos que dibujar una tangente al círculo. Si dibujamos una tangente al círculo, obtienes la dirección del campo magnético en ese punto. Si dibujamos otra tangente al círculo por acá, obtenemos la dirección del campo magnético en este otro punto. Y por supuesto, vamos a realizar más prácticas para encontrar la dirección del campo magnético en otro video. Pero esto es cierto para todas las distancias. Incluso si nos acercamos al cable, la dirección del campo magnético seguirá fluyendo en círculos. Si nos alejamos del cable, la dirección del campo magnético seguirá fluyendo en círculos. Por lo tanto, el campo magnético en cualquier lugar alrededor de un cable recto que lleva corriente se conformará de círculos concéntricos. Este es otro de los resultados que encontraron. Las líneas del campo magnético son círculos concéntricos cuyo centro es el cable. Por último, se dieron cuenta que la dirección de estas líneas del campo magnético depende de la dirección de la corriente. Si cambiamos la dirección de la corriente, las líneas seguirán siendo círculos concéntricos, pero cambiará la dirección de esta manera. Ahora, observa cómo hemos dibujado estas líneas del campo. Los círculos están más cercanos entre sí cerca del cable, lo que indica que el campo es más fuerte cerca del cable. Debemos recordar que una de las propiedades de las líneas es que si el campo es más fuerte, entonces dibujamos las líneas del campo magnético más cercanas entre sí. Y mientras nos alejamos del cable, el campo magnético es más débil y como resultado, las líneas del campo magnético se dibujarán más separadas entre sí. Así que, ¿qué aprendimos de este video? Aprendimos que cuando pasas corriente eléctrica por cualquier cable, se induce un campo magnético alrededor de él. Esto conecta la electricidad y el magnetismo. Y con algunos experimentos exploramos las propiedades de este campo magnético. Y la más importante de ellas es que cuando el campo magnético se debe a una corriente eléctrica que atraviesa un cable, las líneas del campo serán círculos concéntricos. Alrededor de 1800. Y como hemos observado, la otra práctica es esta aquí simplemente es de observación. En sus conclusiones determinarán ustedes lo que se ha dicho en este video.
y pasarán el informe de esa práctica. Les paso ahora la asistencia y voy a dar una parte de teoría. Profesor, entonces son 3 prácticas que debemos hacer. Claro, estamos atrasados en las prácticas porque no encontraba algunos videos, pero ahora sí ya estamos casi al día. La asistencia de práctica. Asistencia práctica. Ahí está la asistencia de prácticas. Bien, les comparto pantalla para observar la clase que sigue. Dentro del proceso del campo electromagnético, ahora nosotros nos toca ver lo que es el espectro electromagnético. Y para estudiar el espectro electromagnético nosotros estudiamos 2 tipos de espectros, el espectro de emisión y el espectro de absorción. Entonces ya sabemos que el espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. Nosotros partimos del hecho de que para producir un espectro de luz lo hacemos a través de una fuente de luz. Esta fuente de luz normalmente es de color blanco, que cuando atraviesa otro medio, que puede ser un vidrio o un prisma, ¿no? Este ingresa por un lado lateral del prisma, la luz blanca. Cuando ingresa al interno del prisma, se refracta. Al refractarse nos produce un espectro de luz que va del rojo al violeta. Cuando sale este espectro de luz por el otro lado del prisma, aquí tenemos el prisma, miren, aquí tenemos un prisma, un lado lateral, y acá tenemos el otro lado lateral. Cuando atraviesa el otro lado lateral, ¿qué sucede? Se vuelve a refractar y sigue produciendo el mismo espectro de luz. ¿Y cuántos colores? De 7 colores. Ahora bien, cada espectro de luz vibra y al vibrar va a producir una oscilación. Al oscilar, ¿no? Lo hace en una distancia determinada que se llama longitud de onda. Cada longitud de onda tiene un número espectral. El número espectral se basa entre 300 a 700 nanómetros. 300 a 700
nanómetros. Significa que cada color, ¿no?, tiene un espectro matemático o numérico. Por ejemplo, el color rojo, vamos viendo acá, aquí lo vemos mejor. Lo vemos bien. Hay unos autores que dicen que es 300, otros que dicen que es 400. En este caso la imagen está entre 400 a 700 nanómetros. El color violeta, el rojo que está aquí, tiene 700 nanómetros. Mientras que el color violeta llega a tener 400 nanómetros. Porque va del rojo al violeta. ¿Por qué tiene esta longitud de onda? Porque tiene un índice de reflexión menor. ¿Por qué tiene esta longitud de onda menor? Porque tiene un índice de reflexión mayor. Dependiendo de los índices de reflexión, tiene sus longitudes de onda. Y así, en esa similitud de colores, viene el anaranjado, que vibra en 650 nanómetros, el amarillo vibra en 600 nanómetros, el turquesa, el verde en 550 nanómetros, el turquesa en 500 nanómetros, el azul en 450 y el violeta en 400 nanómetros. Entonces, con estos espectros yo tengo dos observaciones, dos contenidos, un espectro de emisión y un espectro de absorción. El espectro de absorción es cuando el cuerpo emite un conjunto de radiaciones monocromáticas. Emite. Por eso se llama espectro de emisión, porque el cuerpo emite. Cuando emite, produce una distribución de estas líneas. Es decir, que cada línea, cada color, ¿no?, o el conjunto de colores representa un elemento químico. De ahí que, por ejemplo, los colores que se presentan en espectros de luz, el violeta, el verde y el turquesa, representan un elemento químico. Otro color, o una gran infinidad de colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, representa otro elemento químico. En este caso representa al neón. El anterior caso que les dije representaba al hidrógeno. Aquí yo tengo un espectro de hidrógeno. Miren, yo tengo el morado, el turquesa y el amarillo. Eso representa el gas hidrógeno. Pero miren que hay una distancia. Esa distancia se llama longitud de onda. Ahora, yo solamente puedo leer los tres colores más brillantes del espectro. Cuando yo leo los tres colores más brillantes del espectro, verifico qué longitud de onda tiene cada espectro. Y el conjunto de esas líneas espectrales me permite predecir de que se trata de un elemento químico. En este caso, del gas hidrógeno. Pero ¿cómo se produce este espectro de luz? Claro, yo tengo aquí un tubo de gas enrarecido que tiene un polo positivo y un polo negativo, un cátodo y un ánodo. ¿A quién está conectado este tubo? Está conectado a una fuente de energía. Esta fuente de energía me permite excitar al átomo que contiene el tubo. Este es un tubo que contiene un átomo en forma de gas, en este caso el hidrógeno. Para hacerlo vibrar, para que oscile, yo necesito aplicarle una potencia de energía. En este caso, a través de la fuente de poder, que tiene 5000 voltios, yo le aplico un voltaje para que se muevan los gases de este elemento químico. Al moverse los gases de este elemento químico, ingresan por una película de difracción. Al ingresar la película de difracción, estos rayos lo hacen de manera convergente y se encuentran con un prisma. El prisma se encarga de distribuir
la luz blanca y transformarla en luz espectral monocromática. Cuando sale por el otro lado, se lo detecta en una pantalla. Y la pantalla lo que trata de explicar que ahí nosotros tenemos unos colores. Esos colores se llaman espectros de luz. Pero solamente se verán los colores dependiendo del elemento químico. Cada elemento químico tiene sus colores espectrales. Asimismo, cada color tiene una longitud de onda diferente. Veamos. Regresamos a la imagen de acá. Por ejemplo, les decía que el hidrógeno tiene morado, turquesa y rojo. Aquí tenemos el morado. ¿Cuánto es la línea espectral? 400. El turquesa está aquí, entre 450 y 500. Y el rojo está aquí, ¿no? Entre 650 y 700. O sea, cada color, cada configuración del color representa un espectro. Y el conjunto de esos espectros es un elemento químico. Eso con respecto al espectro de emisión. Con respecto al espectro, con el espectro de emisión, miren que también las franjas de los colores son aisladas. Esta de aquí está más leja que esta a su vez mucho más leja que esta amarilla. Entonces son colores de zonas aisladas. En un espectro de absorción es lo contrario. El espectro, ¿no?, habla de que el estudio del espectro de absorción nos puede indicar de qué elementos está compuesta la atmósfera del Sol. Normalmente la línea de absorción tiene lugar cuando la luz de un objeto caliente atraviesa una región más fría y el espectro de absorción se ve en estrellas. A ver, el espectro de absorción entonces absorbe un conjunto de radiación monocromática. Absorbe. Con los espectros de absorción ustedes van a trabajar en el quinto semestre. Con los espectros de emisión van a trabajar conmigo. El espectro de absorción entonces es un conjunto de radiaciones que el cuerpo absorbe. ¿Qué cuerpo? El cuerpo que yo necesito estudiar. Yo tengo un metabolito y necesito estudiar los componentes de ese metabolito, o sea, su estructura química. Entonces para ello me valgo del estudio del espectro de absorción, de la absorbancia y la transmutancia de un cuerpo, en este caso de la absorción. El cuerpo absorbe ese conjunto de radiación monocromática, lo pone en un analito y en una pantalla me describe cuáles son las características de ese analito. Veamos la estructura del espectro de absorción. Aquí yo tengo un arco eléctrico de una fuente de luz blanca, que puede ser de sodio, de tungsteno, de wolframio, de neón, cualquiera de esos elementos químicos en forma de gas. En este caso yo tengo una luz blanca, y así mismo tengo un electrodo, un cátodo y un ánodo. Le aplico una fuente de energía, se ilumina esta fuente de energía, esta fuente de luz, ¿ya? Y ilumina esta fuente de luz, atraviesa una línea de difracción o una cámara de difracción, llega al prisma, se descompone la luz en un conjunto de radiaciones, y este conjunto de radiaciones, rojo, amarillo, verde, azul, violeta, ustedes ven aquí, cada uno de ellos tiene un número espectral. Este conjunto va a un analito y este analito va a un detector, que me permite descubrir que aquí yo tengo el gas hidrógeno, pero si ven que ahora las líneas ya no están aisladas, sino están unidas, más cerca la una con la otra. Por ejemplo, el morado está cerca del azul, del turquesa, del verde, del amarillo, del anaranjado y el rojo. Pero lo que sí me indica que cada una de ellas tiene un espectro. Por lo tanto, el espectro de emisión y de absorción me van a dar espectros iguales siempre y cuando, porque tienen las mismas líneas espectrales y el mismo conjunto de radiaciones monocromáticas, excepto que en el espectro de emisión las líneas están aisladas y en el espectro de absorción se presentan franjas de color. Estas franjas de colores, Fraunhofer, que fue un físico alemán, las descubrió cuando estuvo estudiando el comportamiento de las llamaradas solares.
Estas llamaradas solares viendo con un espectroscopio de gran magnitud, observó que el Sol tiene unas manchas solares. Esas manchas solares están descritas por los colores. Descubrió que en estas manchas solares estaban formadas por gases nobles. Una de ellas, el neón. El neón es el que se encuentra en mayor cantidad en el Sol. De ahí se surge la teoría de que el Sol no es caliente, sino que el Sol es frío. Algunos estudiosos científicos han manifestado de que en la corteza del Sol es fría y que lo que se emite es un conjunto de radiaciones monocromáticas, no, de radiaciones solares, perdón, por efecto de la gravedad. Pero que de ahí el Sol, para muchos de ellos, es frío, por las características de las líneas espectrales que les estoy hablando. Entonces, en el espectro electromagnético nosotros tenemos una infinidad de ondas que podemos claramente diferenciarlas de la una a la otra. Por ejemplo, las antenas de repetición tienen una onda, una forma de onda. Las ondas electromagnéticas celulares tienen otras ondas, tienen también una línea espectral. El Sol tiene diferentes tipos de ondas, de radiaciones. Ahí vemos la onda infrarroja, la visible, la ultravioleta, ¿ya? Son las ondas solares. Cuando nosotros vamos a una sala de rayos X, ¿no? ¿Qué tipo de onda tiene? Cuando tenemos átomos que atraviesan determinadas paredes y se convierten en diferentes, estos átomos se convierten en diferentes partículas alfa, beta, gamma, ¿no? Eso ustedes van a estudiar en el quinto semestre. Pero nosotros aquí, en el espectro electromagnético, vamos a estudiar solo la región visible, o sea, de aquí, en la región visible, que está justamente en 10 a la 14, que lo puedo expresar en kilohertz, megahertz o gigahertz. ¿Por qué el ser humano solamente puede leer en la región visible? Porque es la única región que puede observarla a través de los equipos eléctricos y digitales con los que vamos nosotros a trabajar de aquí para adelante. Entonces ya decíamos que los rayos se dividen en cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioletas, infrarrojo, visible, radar, UHF, VHF, onda media, onda corta, onda larga. Las ondas de microondas también en frecuencias tremendamente bajas. Cada una de esas representan un espectro, un número espectral, desde un fermio hasta un amperímetro. ¿Para qué nos sirve estudiar el espectro de emisión y de absorción? Para estudiar esta metodología que se llama la espectrometría. Son una serie de partículas que intervienen en estos procesos. En ellos tenemos el espectro electromagnético, los espectrómetros. Para estudiar los espectros de emisión yo tengo que valerme de un espectroscopio. No se olviden, espectroscopio. Los métodos espectrométricos, la espectrometría de absorción, la espectrometría de fluorescencia, la espectrometría de absorción atómica, ultravioleta visible, infrarroja, de emisión, de rayos X, Raman, resonancia magnética nuclear y Morse-Bauer. Todos son métodos, pero que se convierten en tipos de equipos. Por ejemplo, aquí arribita ustedes ven un equipo de color de pantalla verde. Este de aquí es un espectrofotómetro. En la facultad hay este espectrofotómetro que ya tiene como 40 años, pero todavía sigue funcionando. Ahí ustedes van a estudiar el comportamiento lineal de una estructura química. Entonces ponen los datos. Claro, hay dos aparatitos, esto no creo que haya más. Hay dos aparatitos y aquí ponen los datos que van agregando.
¿De dónde se obtienen los datos? De estas sustancias que ustedes ven en estos matracitos. Si ven los matracitos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matraces. Pero también hay un matraz más grande, que es este de aquí, que es de 1000. Este de acá, que son fiolas. Y estos matracitos son creo que son de 50 ml. Entonces, a partir de esta sustancia madre, que está aquí, en este matraz, nosotros vamos a diluir la sustancia. Y cuando diluimos, vemos que aquí tenemos una sustancia bien concentrada, una medianamente concentrada, una débil concentrada, casi concentrada, y así sucesivamente. Entonces vamos a medir cada sustancia que está dispuesta en cada matraz, para ir observando cuál es el comportamiento lineal que se va a producir aquí. Acá tenemos otro espectrofotómetro digital que lo estudian los laboratorios clínicos. En los laboratorios clínicos ustedes van a encontrar este tipo de espectrofotometría. Acá tenemos otro tipo de espectrofotometría. Aquí, esto se llama un espectro de absorción atómica, o un HPLC, perdón, este es un HPLC. Aquí este tanque que está aquí es un tanque de oxígeno que alimenta el combustible para poder mover las moléculas. Aquí tenemos el analista, un químico farmacéutico, ¿no?, que está trabajando en el equipo, lo programa, ingresa la muestra y acá en el computador le entrega los resultados. Para poder trabajar en este equipo hay que saber estudiar todo este equipo. Por eso que ustedes deben de tenerlo grabado siempre, que los detectores, los conductores, ¿no?, utilizan utilizan el electromagnetismo, porque todos estos aparatos que están aquí, todos los que están aquí, utilizan el electromagnetismo. Entonces deben de saber comprender lo que es una frecuencia, lo que es un periodo, lo que es una oscilación, lo que es una vibración, etc. Lo que hemos discutido aquí en clase. Aquí tenemos nosotros un equipo de química, de bioquímica, que está aquí tenemos a la analista, la señorita, a ver, vamos a nombrar a una señorita, vamos a ver, que sea analista, a futuro sea una persona que vaya a utilizar estos equipos. Enciendan las cámaras, estudiantes. A la señorita Crawford vamos a tomarla como referencia para decir que algún día, cuando ya sea profesional, ¿no?, en este caso ella, esté trabajando con este equipo. Este equipo, y como les decía, es un equipo que estudia a la bioquímica sanguínea, todo lo que es bioquímica, triglicéridos, colesterol, lípidos, proteínas, pruebas enzimáticas, todo eso va aquí en este aparato. Entonces la química que usted trabaja aquí, ella programa al equipo a través de esta computadora y va describiendo mediante códigos de identificación como sistema de calidad, los códigos los va agregando en unos tubitos de ensayo, unos tubitos especiales. Para química sanguínea tienen un reactivo adentro cada tubito, y ese tubo permite trabajar o acelerar la reacción química. Y entonces programa. De aquí a este aparato que tiene un sensor, aquí atrás está el sensor, ahí de atrás también tiene una canasta, donde yo puedo disponer de 500 tubos, de 250 a 500 tubos. Cada tubo representa un paciente. Entonces la máquina, en un tiempo de 15-20 minutos, me lee todos los tubos. Y sus resultados yo los leo en la pantalla. Claro, si yo vengo y le dispongo a la máquina que me los imprima, también los imprime, y yo tengo resultados por cada paciente, en un ratito. Entonces, esa es la parte medular del estudio de física, el comportamiento del carácter electromagnético
y sus características esenciales. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver la práctica de espectros de emisión. Una práctica también observable, no lo podemos tocar porque ustedes saben que estamos en un medio virtual, pero en todo caso en la próxima clase les ofrezco la práctica de espectro de emisión. Bien, ¿alguna duda, algún inconveniente, señores y señoritas estudiantes? Ya se han ido. Toditos apagaron las cámaras. ¿Quién está? A ver, Lady Aguilar. Aguiar, ¿no? Sí, diga. ¿Le gustó la clase? ¿La vio novedosa? ¿Cree algo de preguntar? Estoy a sus órdenes. No, no tengo dudas. Sí estuve atenta. Muy bien, señorita. Entonces, sí vio la analista cómo programa la computadora, a su vez la máquina, para poder hacer análisis de bioquímica. Pero para eso hay que saber física. Todos mis colegas que trabajan con esos equipos, ¿no? En algunos casos yo los he ido dando una asesoría, me dicen que la física es fundamental en el manejo de esos equipos. A ver, don Mascote, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna. Yo le hago una ya. No. ¿De qué color es el espectro de emisión? No recuerdo. Ahí está, bonito. Y me dices ninguna. El espectro de emisión tiene 7 colores. A ver, señorita Morales, ¿cuáles son los colores del espectro de emisión? Ya se ha ido. A ver, la señorita Nieto. Los colores del arco iris. Los colores del arco iris, correcto. ¿Cuáles son? El primero. El primero. El violeta, el morado. No, el primero. De mayor a menor. Siempre apréndanse de mayor a menor, no de menor a mayor. El rojo, anaranjado. El rojo, el naranja, el amarillo, verde, azul. Turquesa, no se olviden turquesa, verde, turquesa, azul y morado. ¿Se ven? Ya, a ver, señorita Nieto. Aproximadamente, ¿no? El color morado, ¿qué longitud de onda tiene? Disculpe. El color morado, ¿qué longitud de onda tiene? Aproximadamente. Ya apagó la cámara. A ver, vamos viendo. A ver. Es que está fallando mi internet, que estoy conectada desde el celular. A ver, ¿cuál es su longitud de onda? Aproximada, no es necesario que me lo diga exacto. Es el primero. El primero menor. No estoy muy segura, pero según yo es un número multiplicado por 10 y es menos de 1. No. A ver, Bueno, no estoy muy segura. Miren, estudiantes todos, el espectro de emisión, el espectro electromagnético está, al menos en la región visible, que es la que nosotros vamos a trabajar de aquí para adelante, está entre 400 y 700 nanómetros. Otros autores dicen que está entre 150 y 700. ¿Se ven? Entonces el morado tiene 400 nanómetros. Morado, lila, ¿no? El azul están en ese rango, en esa longitud de onda. El verde está entre 500 a 600 y el rojo está en 680, 690, 700. Hay que aprenderse ese espectro, ¿eh? La próxima clase, chicos y chicas, no se olviden. Bien, yo los voy a dejar porque ya se acaban los tiempos. Espero que aprovechen esta teoría
para que en la próxima semana, que ya culminamos ya la etapa de clases, veamos la última parte que nos toca y podamos salir muy bien en los exámenes. Les aconsejo, lean, observen la teoría, los fundamentos teóricos. Si no sabemos los fundamentos teóricos, no podemos resolver los problemas. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Gracias, profesor. A la orden. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hasta cuándo son los 3 informes que hay que realizar? Todo antes de los exámenes tienen que tener presentado todo. Y ahora los grabo y los voy poniendo cada 2 días.